Todos tienen historias que contar. Somos de partes unidas de ellas y de las profundidades de ellas surgen las raíces de nuestros nuevos senderos. El primer recuerdo bien nítido que tengo es en el bosque. Mi padre estaba hablando fuerte con otro hombre del grupo, que con pocos bultos nos movíamos escapando por el bosque. Yo estaba asustada por su enojo. Caminaba tomada de su mano y miraba el suelo y noté que estaba a punto, por distraído, de pisar un pequeño árbol. Le tironeé de la mano diciéndole: «Cuidado, papá». Él miró sobresaltado como si fuera a pisar una serpiente, pero se dio cuenta que su descuido era más importante y se agachó hacia mí y hacia el árbol y me dijo algo así: «Qué bueno, te has dado cuenta de mi tontera a tiempo. Ahora este árbol tendrá la posibilidad de volverse grande, de disfrutar y contribuir a la vida». Y señalándome distintas cosas continuó diciéndome: «Mira ese otro, cómo crecen plantas en sus ramas. Mira ese mono colgado, cómo come de sus frutos. Mira más allá, las aves que anidan. ¿Ves ese nido? Y aún hay mucho más que no ves. El agua que evapora en las hojas generando nubes que ocasionan lluvias. El aire que purifica las plantas y mucho más. Y mira, que tú hoy has salvado de mi estupidez dando vida a un futuro gran árbol». Y mi padre, sin prestar atención de nadie más, se detuvo. Algunos del grupo se enojaron, pero él comenzó a ponerle un cerco con piedras y ramas caídas para proteger al árbol sin prestarles atención. Uno vino furioso a pelear contra él, pero mi padre se paró firme, lo miró y le dijo algo, y el otro avergonzado se fue a sentar en el suelo tapándose la cara. Y todos nos esperaron a que termináramos de cuidar el pequeño arbolito. Yo estaba re feliz con mi padre protegiendo el árbol. Le hicimos un pequeño muro alrededor, y aún hoy en día recuerdo todo esto. Cuando fui más grande, le pregunté sobre todo esto, y él me contó lo siguiente. Huíamos de la guerra, de un reino contra otro. Se peleaban por la tontera de quién es más fuerte, con cada reino motivando a sus habitantes a pelear contra el otro, para que el otro no se haga el más fuerte. Y nosotros nos estábamos escapando antes de que nos recluten. Muchos estábamos asustados de que nos agarren, cuando nos detuvimos por el pequeño árbol que vos vistes. Cuestión que no me arrepiento, obvio. Escribo esto y recuerdo su mirada viéndome, con sus ojos siempre amables a mí. Solíamos pasear charlando por la muralla, allí donde mejor se puede ver todo, y las hojas, ramas secas y pequeñas enredaderas decoran las piedras. Y me continuó contando, y seguramente me estaba diciendo de si estaba loco, por frenarme a cuidar un arbolito en medio de la selva, y me amenazó. A lo cual le dije algo así: «Y tú estás más loco si piensas de que no lo cuidaré, viendo cómo los nuestros incitan a matarnos los unos a los otros. Este árbol puede hacer mejores cosas que todos nosotros juntos. ¿Aún no te das cuenta? ¿Por qué no abres los ojos y miras a tu alrededor?». Mi papá era guardián de las letras, siempre cargando libros y copiándolos. Mi madre era copista, y así conoció a mi padre. Mi padre se llamaba Ajá Meyajé. Ajá, le decían todos, porque tenía un nombre difícil de pronunciar, de otro idioma, que se lo había dado un amigo que murió ayudándolo mucho. Mi madre se llamaba Pekne Kinili, pero ya era tan anciana que no nos reconocía. Ella era más grande de edad que mi padre, y aún de anciana tenía una belleza que llamaba la atención. Pero el peligro de la guerra nos obligó a movilizarnos. Recuerdo que muchos solían pedirle consejos a mi padre, pues él conocía muchas historias y sabía siempre cómo comportarse y obviamente dónde encontrar información de lo que sea. Pero yo me tenía que esconder para leer libros de aventuras, porque él tenía el miedo de que me agarrara el deseo de descubrir lo desconocido, aún ante peligros. Y yo ahora, en lo profundo de mi alma, creo que el gusto me lo ocasionó él sin quererlo, o el destino, pues un día me encontró escondida leyendo, y justo cuando llegaba al final de una historia que me había atrapado mucho, me quitó enojado el libro. Recuerdo que lloré, pataleé, y le dije que era un malo, aunque él nunca manifestó ira, sino preocupación. Y luego soñaba con el final de la historia,
y algunas veces, cuando estaba segura de que no me encontrarían, intentaba leer algún libro de aventuras, en especial aquellas en las que se descubren cosas. Y siempre buscaba ese libro, que solo muchos años después pude leerlo. Al final, los dos recuerdos más fuertes que tengo, de cuando era más pequeña, y que más me quedaron marcados, es el que conté con mi padre escapando en el bosque, y yo escondiéndome para leer lo que quería. Y creo que esas cosas me ocasionaron una sed continua de querer vivir mis aventuras, que ya quedó, quiera o no, imborrable dentro mío. De aquella comitiva que se escapó de donde yo me encontraba, es que a los años, unidos a otros grupos, se formó el castillo de la Torre de Hojas de Oro. A Jaini Elari, mi esposo, más conocido como Lobo Erguido, nombre que le dieron por haber ayudado al primer rey, Nekul, en la única revuelta que hubo hasta ahora en el reino. Lo conocí años antes de tal evento, viniendo él a la biblioteca que fundó mi padre y luego él la continuó, pues se presentó con una colección de buenos libros. Él sabía mucho de aventuras con misterios no resueltos y me invitó a que paseáramos mientras me contaba historias, a lo cual obviamente no me opuse. Y como mi padre, él amaba los libros, pero sin embargo había en él algo de soldado, pese a que toda la vida lo negó. Por mencionar una vez de las cuales se comportó como tal, mencionaré la primera, que fue cuando recién comenzábamos a pasar tiempo juntos. Me impactó cuando un día, paseando fuera de la muralla, un jaguar oculto se nos abalanzó, y él sin dudar lo desvía empujándolo hacia un costado, y además con la otra mano me empujó hacia atrás a mí, y sacó su espada, gruñéndole al jaguar. Yo estaba petrificada de miedo, y él en posición de combate como si estuviera acostumbrado a ello, enfrentándolo con una actitud desconocida por mí. Esa fue la primera vez que lo vi pelear, aunque la pelea duró segundos. El jaguar, levantándose en dos patas, intentó embestirlo, impulsándose con las de atrás. Y él otra vez lo esquivó empujándolo de costado y volvió intentando atacar. Entonces Jaini Elari gritó y le enterró la espada por el cuello hasta la empuñadura, y se la sacó con el animal tambaleándose cayendo ante él. Cuando se lo conté a mi padre, él me dijo, «Cásate con él». Me gustaba estar con él, pasear, me entretenía mucho y comencé a querer estar con él siempre. Y nos casamos porque ya quería estar siempre con él y él conmigo. Pero pasando más de 1000 años, si bien a veces salíamos juntos a hacer alguna investigación y eran los mejores momentos de mi vida y quizás el de ambos, ya comenzaba a anhelar en mi interior una vida distinta, y para peor comenzó a ser notorio el mal que todos conocemos, la guerra continua avanzando la oscuridad, y ya solo salía él, y muy pocas veces. Y cuando él se iba, yo en secreto comencé a entrenar en espada y arco, pese a ser la encargada de cuidar los libros y conocimientos registrados. Pero me sentía encerrada y lamentablemente allí descubrí que me comenzaba a hacer pesado continuar entre los libros, aunque claro que lo quería a él y al reino y a nuestros 2 hijos, que uno había muerto en la guerra y otro estaba desaparecido, y aunque desaparecidos, cada historia compartida con una pareja une mucho. Maldita guerra. Toda guerra es problemática, pero sin embargo hay que defenderse y estar preparado. Pero yo, pese a mi gran amor por mi esposo y nuestra historia, decidí explorar un camino pidiéndole que me acompañe, sabiendo desde antes que no querría. No me dieron las fuerzas para, sintiendo la profecía resonar en mí, no tomar mi espada y arco para adentrarme matando a la oscuridad con mis propias manos. La sentía cada vez más real. Sí, lo sé, Lobo Erguido enfrentaba la maldad más inteligentemente, cuidando la sabiduría de la cual todos nos nutrimos, y con ella hasta fabricamos las cosas que utilizamos, que hubiera sido de muchos sin los conocimientos cuidados. Ambos durante cientos de años fuimos los encargados de cuidar y ampliar las letras, pero llegó el día en que éramos unos pocos encerrados en el castillo, con orcos explorando a los alrededores que no tardarían en llegar, y con la mayoría de las personas de guerra habiéndose marchado a la gran batalla junto a nuestro rey.
y yo que apenas me contuve de irme, porque sabía que mi esposo no quería. Pero luego de investigar la profecía del monte de los pinos dorados y sentir que tal me llamaba de forma irresistible, en cuanto dije por primera vez que habría que ir, no pude luego detenerme. Fueron esas palabras una pequeña llama tocando una antorcha, a la cual luego no se la puede apagar, ni soplándole, ni moviéndole fuertemente, sino solo ahogándola. Asumí que viajar a la profecía era lo que tenía que hacer en la vida. Quería intentarlo, salir del encierro sin estar esperando quizás años y con temor de que penetraran los orcos, y quizás esto lográndolo. Y con el terco de mi marido dando su vida por la biblioteca, que igualmente, si el castillo cae, ¿cómo iba él a poder defenderla? Pero lo entiendo. ¿Cómo no, si somos todos familia? En los momentos más angustiantes se nota lo que realmente somos. Mi marido preocupado por mí y los libros, y yo queriendo ir a investigar la profecía, pensando de que con ella nos podríamos salvar todos. ¿Para qué está allí si no es para ser descubierta? Mucho trató de convencerme de que no fuera, y sus argumentos eran mejores que los míos, pues él es más inteligente, y por tanto, ¿cómo no iba a brindar mejores argumentos? Pero algunos comenzaron a apoyarme, y cuando nos sumamos lo suficientes, partimos. Nos fuimos 10 valientes aventureros a ver si el alto bendecía nuestro camino. Quisieron sumarse más, pero como yo estaba a cargo, preferí un pequeño grupo con capacidades de ocultarnos fácilmente, en vez de entablar combates. Me acompañaron de las mujeres Shangli Chokli, Niatia, hija de Tedan, la brava Nuria Ainar, Dalienan, la esposa de Denisal, de los hombres Lakmajer y Cormajer, hijos de Gradan, Angror del Oscuro, Datha Hueteo, Rosedui, hijo de Ialdir. Y esperábamos volver mínimo con respuestas, y en lo posible solo con una baja. Muy difícil fue alejarnos del reino, porque tal vez tardemos años en volver. Pero mi esposo, lejos de apoyarme, me dijo: si te vas, no te seguiré. Palabras que quiera o no, las sentí como algo que hería seriamente a nuestra relación de mucho tiempo juntos, y sin podernos poner de acuerdo en el momento crítico, y sin embargo, con mucho pesar interno, separándonos. Al comenzar a salir de la ciudad amurallada, que le solemos decir el castillo, mi esposo me miraba en silencio, y en silencio nos dimos un abrazo. En silencio nos separamos, y en silencio estuve 1 hora hasta que mi amiga Shangli me habló. Había hecho tanta fuerza para no llorar. Yo estaba en parte como atontada en un sueño, pero ya me había decidido a continuar un camino. Era la primera vez en 2000 años en que realmente guiaba mi camino, más allá de pocas elecciones que tuve, con quién casarme, qué estudiar y de qué trabajar. Poco me acuerdo de la charla con mi amiga, pero me hizo bien, palabras de esperanza, y en general todos nos sentíamos aliviados de no estar detrás de la muralla esperando nos ataquen. Primeramente nos dirigimos a los enanos de la grieta, que se encuentran cerca del Gran Claro, para que si no se nos une en un grupo allí, puedan remitirnos a buscar en algún otro lado. Realmente no sabíamos cuánto tiempo iríamos a tardar en llegar a nuestro primer destino, en el Monte de los Pinos Dorados. Pero los que vamos estamos dispuestos a afrontar el riesgo y asumimos un largo viaje. Mi primer objetivo es fácil: encontrar el conjunto de grietas, es decir, de gargantas carcásicas. Lo segundo ya no es tan fácil: encontrar a los enanos de allí, que están en algún lugar oculto en una caverna, del cúmulo de grietas que se extienden como a 400 kilómetros de largo. Pero en realidad, 100 kilómetros están fuera del bosque, y al inicio no están porque los puntiagudos no los dejamos, están en la parte más amplia, lo cual reduce la búsqueda a unos 150 kilómetros. Y espero los mismos enanos sean los que se hagan notar, ya que como a nosotros no nos gusta que den vueltas en el bosque, a ellos que estemos mirando la grieta. Además asumirán que los estamos buscando por algo. Al principio las grandes empresas suelen parecer más difíciles de lo que son. Todavía nadie habló de quién daría su vida por cumplir la profecía, cuestión que a mí no me pesaba,
y decidí solo pensarlo en último momento, pero todos los que me acompañaron comprendieron muy bien la situación. Incluso mi esposo había manifestado enérgicamente y en gran manera estando en desacuerdo, una y otra vez lo peor que podía pasar, estando en mi contra, y obviamente que no vio el gran sacrificio a alta voz. Mi estrategia fue avanzar de noche, como los pequeños grupos de exploradores puntiagudos, moviéndolos silenciosos solo con una lámpara prendida, dormir de día y entrenarnos con el arco todos los días, incluso al estar en movimiento. Me lo tomé como un largo viaje sin apuros, no porque no quisiéramos volver rápido con los nuestros o no quisiéramos llegar a destino, sino por esquivar los peligros, para no entablar batallas que nos impidan concretar la misión. Avanzábamos con 2 exploradores por delante de todos, 3 al frente y el resto detrás cargando las cosas, porque en estos tiempos nunca se sabe qué continúa con vida y qué quedó sumergido en las sombras o cuando uno se topará con una escaramuza enemiga. Al menos así solíamos desplazarnos, pero a veces estábamos todos juntos, en especial en zonas sin siquiera un mínimo sendero, pero siempre siendo extremadamente precavidos. Podíamos lamentarnos por la situación o disfrutar de nuestro presente envueltos en el bosque. Y decidí, como alegría de nuestro camino, dirigirnos pasando por el sendero del gran árbol. Pero nuestro disfrute, sinceramente, comenzó ya la primera noche, cuando pasábamos entre luciérnagas, en el bosque, que le solemos decir bosque, pero es más selva que bosque, por un sendero que casi ni se nota entre la vegetación, y cubiertos por los árboles. Me arriesgué a entonar una de nuestras antiguas canciones, haciendo resonar una vez más nuestra historia, moviéndonos por la hermosa vida, con claros de luna que se filtraban en la clara noche. Comenzamos cantando de esas canciones que algunos llaman profecías, y otros opinan solo son poesías llenas de parábolas sabias. Yo digo que algunos sufrieron tanto el engaño, o les asusta tanto, que ya no creen en nada. Comencé con una que para mi asombro algunos de mis compañeros no la conocían, esa que la primera parte comienza diciendo así. Pequeñas amarillas danzan, en el cielo se asoma la luna, el viento hace música, los altos cantan, atravesando el bosque que el sol nutrió de día, flores nocturnas se abren entre vivos verdes. La luz de la vida hermosa siempre vuelve, visita, generosidad del alto que a todos ilumina. Roemani, brillo que impulsa, ¿quién te apagará? Y aunque eso suceda, de alguna forma volverás. Roemani, calor que abraza, alejas la muerte, cercana y fuerte, revives la tierra. Al día de alejarnos del castillo, divisamos a enemigos, un grupo de exploradores orcos. Los usamos para practicar tiro. Debo de confesar que algo de pena me daban. Los orcos nos percibieron de algún modo, pero no lograron diferenciarnos del terreno selvático. Se detuvieron, amagaron a cubrirse, y di la orden. Tan rápido como dije esto, cayeron muertos. Mi primer impulso fue a querer volver al castillo, no por temor, sino para liberar alrededores. ¿Y si mi esposo necesitaba ayuda y yo ni me entero? Pero me limpié las lágrimas y continuamos. Ese mismo día se repitió la misma masacre 3 veces. A la segunda vez me alarmé un poco, porque notamos a los enemigos ya casi estando ellos muy cerca, con nosotros charlando sobre una poco conocida flor que tiene olor a carne podrida, pero su flor es muy grande y linda. Carroñera se llama, pero nunca había visto una azul oscuro, y lógico porque sus colores suelen ser por una cuestión práctica de la naturaleza, del color bordó. Pero claro, los orcos a veces toman ese color azulado oscuro. Igualmente les cazamos a los orcos, sin que ellos nos vieran, pero a partir de ese momento no toleré más una sola palabra de día. Las flechas no eran problema, habíamos traído buena cantidad de puntas, y además recuperábamos hasta ahora muy meticulosamente todas las que usábamos. A los 10 días de haber emprendido la misión, ya casi nada teníamos de la primera alegría, y todos teníamos ganas de llegar al gran árbol para relajarnos. Yo ya había decidido de que nos quedaríamos un día allí. Sin embargo, empecé a notar gran descontento en Cormager, que lo manifestó incluso mirándome mal.
Fue cuando me acerqué a él porque habló de día. No toleraría una sola insinuación de subordinación, y mientras hablaba me acerqué con mi amiga Shangli. Intenté hacerlo silenciosamente para ponerle mi espada en la garganta, pero no logré sorprenderlos, y me apuntaron, aunque bajaron inmediatamente las flechas al notar quiénes éramos. Le indiqué en silencio que se callara o se retirara, y me miró con odio en sus ojos, y no con vergüenza. A la noche lo llamé a solas. ¿Para qué viniste si tan descontento estás? Cormager. Disculpe, capitana, pero creo exagera no dejándonos ni hablar de día. Yo. Estamos cumpliendo una misión, no paseando. Cormager. Sí, capitana, eso no lo pongo en duda, pero yo ya he salido varias veces controlando la zona y lo suyo me parece exagerado. Yo. No tengo por qué darle explicaciones a usted. O me sigue al 100% o se retira a más tardar mañana a la mañana. Noté que evaluó qué hacer al instante, que estaba dudoso, lo cual me hizo sentir angustia, porque yo a cada uno que me estaba siguiendo los comencé a valorar más que antes, al extremo. Y sinceramente, no me quería arriesgar a que uno o un par nos arriesguen a todos por no poder guardar silencio o desobedecer alguna otra orden. Mientras estábamos juntos a la noche, vi que él y su hermano se alejaron, aunque sin agarrar sus cosas. Me puse nerviosa. Me decía de distintas formas una y otra vez lo mismo. ¿Me estaré equivocando? ¿Me comenzarán a dejar uno tras otro? Como me gustaría que estuviera acá mi marido. Tardaron y volvieron cuando yo dormía, que pese a que me costó dormir, todos estábamos muy cansados, faltando 4 horas para amanecer. Al mediodía, cuando despertamos, los que no hacíamos guardia, ambos se acercaron al levantar el campamento. Comencé a sentir palpitaciones al verlos. Me dije, ya se me van 2, y espero que no lo sigan otros. Incluso ni quise preguntar si habían hecho su turno de guardia o no, pero para mi asombro y en silencio, ante mi mirada seria y sin quererlo, mirada enojada y con bronca en cuanto lo vi cerca a punto de hablarme, Cormager sacó de su bolsito un ramito de tuberosa, indudablemente recién cortada a las horas, que me la dio con una reverencia. Yo me lo quedé mirando sin poder contener una sonrisa, que se ve fue demasiado notoria porque su hermano enrojeció de vergüenza. Cuando me di cuenta que algo tenía que hacer, porque nos quedamos mirando fijamente Cormager y yo, lamentablemente lo único que se me ocurrió fue, como tienen por costumbre las jovencitas, colocarse el ramito de tuberosa entre los cabellos y las orejas. Sí, como haciendo una corona. ¡Ay, qué vergüenza! Estuve un día con la flor en la cabeza, pero realmente me agradaba que quizás el más entrenado con la espada y fuerte no nos dejara porque solo se aburría. Al día llegamos al camino del gran árbol, y a las 6 horas descansamos porque decidimos llegar de noche para verlo iluminado. La más joven del grupo, Niatia, hija de Tedan, aún nunca lo había visto, y queríamos todos disfrutar de darle la sorpresa. Todo iluminado a la noche y con cantos, porque al ver gente en el camino, supimos que el lugar afortunadamente sería seguro. ¡Qué tonta! ¿Cómo pude dudarlo? Le contamos la historia del gran árbol, porque no la sabía, y ya al acercarnos de noche, ¡qué asombro! El solo hecho de ir escuchando el suave canto nos llenaba de felicidad, y envolvía en un sentir que se me ocurre explicarlo, como de sentirse es bienvenido en nuestra casa de familia, donde todos se alegran al verte, y tú de estar allí luego de mucho tiempo. Y allí estaba el gran árbol, creciendo como siempre, en medio del camino que lo envuelve, lleno de las pequeñas luces de papel y con todos los saltos de orejas puntiagudas rodeándolo, envuelto en una cúpula de árboles, mezclándose su copa con la de los demás árboles, con gente en sus ramas, y debajo, algunas escaleras colgando, algunas tiendas y carretas de ventas. Lo que no sabía es que se armó un pueblo a poco de allí, con cultivos en donde todos pueden ir a trabajar, cultivos entre los árboles y debajo de ellos sobre el suelo e incluso debajo de la tierra. Cuestión extraña en elfos vivir debajo de la tierra como enanos, pero por no dañar el bosque y defender el gran árbol, hay un grupo muy fuerte allí de libres, en toda la zona.
y el árbol se sigue ensanchando su tronco bien sano, con nuevas raíces sumándose, y allí nos quedamos un día y noche entre cantos, bebidas y muchas historias. Contaré una que no conocía, aunque me suena a que alguna similar he escuchado antes. Había un humano que desconfiaba de todos, aun de que los sabios fueran sinceros, y un día se cruzó con un sabio puntiagudo, de esos peregrinos que parecen pobres, pues casi nada tienen sino solo sus imprescindibles cosas de supervivencia. Y el humano quería sinceramente saber si él no preferiría una vida de lujos y placeres, y le decía: me cuesta creer que no mientan, creo lo dicen por excusa al no poder tener lo otro. Y el sabio le responde: comprendo de que no me entiendas, porque no vives mi vida. Tú trabajas por las cosas que necesitas y temes perderlas, pero yo no temo y nada me falta, porque no deseo más de lo que tengo. Si nadie me genera ansiedad por algo que no tengo, no me siento insatisfecho con la vida. Disfruto el no tener necesidades que son un peso resolverlas. Y aún dijo más al ver que lo miraba pareciendo que estaba a punto de comprender: yo me acostumbré a que mi casa es todo el bosque, mientras tú te acostumbraste a una pequeña porción de tierra privada. Tú cuidas eso, yo cuido el bosque. Tú deseas tener variada ropa, a mí con 2 me alcanzan, más me pesa el llevarlas. Tú labras esforzado la tierra, a mí me agradecen con comida mi sabiduría. Tú amas solo a tus seres queridos, yo amo a todos, y sé que si no me entienden, si no me quieren, es que les falta aprender, así como a un extraño niño, con el cual no debes enojarte sino enseñarle, y para mí son todos mi familia. Cuando poco tienes, si la codicia no te aguijonea, necesitas menos. Pero te mentiría si no te dijera de que mi vida no ha sido siempre así. He tenido que aprender mucho. Mis padres y maestros mucho me enseñaron, y también he trabajado en talleres y campos, pero mi finalidad no era construirme una prisión de cosas, sino ser libre, y para ello trabajé. Para mí todo es un aprendizaje, una alegría y posibilidades de conocer, sinceramente. El humano: pero si no tienes pareja, ¿no extrañas eso? El sabio: ja, ja, qué impulso ese, ¿verdad? Cuando tengo compañera disfruto tenerla, y cuando no la tengo disfruto de más tiempo y libertad. Dime, ¿tú extrañas lo que no conoces? El humano: no. El sabio: y si te dijera que algo es tan hermoso que te generaría ansiedad de tenerlo, y más aún si todos se pasaran delante de ti con ello, entonces no lo querrías. El humano: sí, lo querría si pudiera tenerlo. El sabio: así se hacen los unos a los otros todo el tiempo. Pero lo que no conocen es la verdadera libertad. Y el pago es todo lo innecesario que te la quita. El odio, el temor, la mentira, la maldad, el deseo de tener más que los demás, el poner el corazón en cosas perdibles, y no enumeraré tantas cosas más con las que las personas muchas veces se atarean sin necesidades. El humano: pero es imposible no temer males. El sabio: ¿por temerles se irán? ¿Qué? ¿Trabajaré para hacerme un castillo por temor a necesitarlo? Presta atención. Tampoco es necesario de que no tengas nada. Podría tener una casa, pero si tengo una casa, no necesitaría desear tener una más grande, o vivir temiendo el perderla, o sentirme mal por no poder tenerla más linda. Y al mismo tiempo tengo que saber que tener una casa requiere el trabajo continuo de mantenerla. Y además siempre habrá cosas mejores. Quizás en años la gente no necesite cultivar la tierra y por arte de ciencia se cultive sola, pero eso no los va a hacer más felices. Los va a hacer más necesitados de otras cosas. ¿Y sabes qué más añorarían? El humano: no, ¿qué desearían más? El sabio: cultivar la tierra, porque en lo sencillo y natural se encuentra la paz, no en ambicionar cosas no naturales. El humano: ya mismo voy camino a desprenderme de cosas innecesarias. El sabio: bien, y tú no necesitas más palabras que estas para entender.
de que tú naciste perfecto, y mantener tu pureza es tu verdadera necesidad, no cosas externas. Al día, para continuar con nuestra misión, partimos de allí muy contentos. Y a los días, yo era un cúmulo de dudas. Comencé a temer de si no nos habíamos pasado las grietas sin verlas, ya que no están totalmente a todo lo largo. Pero me dije, y bueno, si nos pasamos ya me daré cuenta al final del bosque. Después de todo, de que realmente no soy un capitán o un guía, no es un secreto. Pero no fue esto lo que ocurrió, sino que nos topamos con la primer grieta, porque se cayó quedando colgado de una raíz uno de nuestros exploradores, apenas salvando su vida gracias al alto, aunque haciendo tanto ruido que se nos escuchó de lejos. Con él aún abajo comenzamos a escuchar orcos que se desplazaban, según ellos sigilosamente. Nos ocultamos, se los veía algo raros, como perdidos. Ordené se los rodeara desde los árboles para atacarlos desde arriba, y así lo hicimos. Fueron cayendo uno tras otro por nuestras flechas. Algunos llegaron a disparar, pero nunca pudieron herir a alguien. Así matamos como a unos 15 hasta que comenzaron a huir. No los corrimos, sacamos al que se había caído, recuperamos flechas y nos pusimos a movilizarnos al lado de la grieta. Lentamente nos desplazamos sin novedad, hasta que ocurrió algo raro, una noche. Aniatía, hija de Tedan, algo que no sé realmente si fue real o no. Ella dio su palabra de que lo fue, al menos para su percepción. Reproduzco tal cual me lo contó ella, y de antemano perdón, pero realmente contaré todo tal cual me lo dijo 2 veces, y luego a la semana se lo pedí escribiera en un informe, porque esto fue relevante para mis siguientes decisiones. Estaba haciendo guardia, la noche estaba tranquila, y de repente se escucharon más sonidos de insectos y de los pequeños animalitos de la selva. Me pareció escuchar sonidos de hojas, y comencé a ver un brillo a lo lejos. Alerto a mi compañero de guardia, el cual responde con el sonido del búho, como lo veníamos haciendo. Hacía guardia Angrod del Oscuro, que luego comentó le pareció ver como una concentración de luciérnagas a lo lejos. A los minutos, él hizo el sonido y yo respondí, y nada más notó Angrod. Sin embargo, al hacer el sonido de alerta, tensé mi arco, hacia lo que efectivamente luego noté eran muchas luciérnagas luminosas, ligeramente más grandes de lo común y acercándose de forma tal que por donde pasaban iluminaban. Y en esto estaba concentrada cuando sentí presencia a mi espalda. Estuve atenta a los sonidos, evaluaba hacer algún movimiento rápido, pero escuché una voz de hombre que me dijo: «No temas, solo quiero charlar». Como no sentí maldad, dirigí una rápida mirada hacia atrás por sobre el hombro, y allí vi a alguien, y dirigí rápida mirada a las luciérnagas, y éstas estaban en su continua danza como a 40 metros de mí, aunque ahora daban vueltas en el mismo lugar. Y vi lo que aparentemente llamamos un hado, de aproximadamente 1,5 metros de estatura, muy bello, con un poncho con capucha que le llegaba hasta las rodillas, abierto por delante con nada debajo. Muy bien dotado, por cierto. En los pies algo semejante a sandalias, el poncho imitaba muy bien los colores del bosque en la noche, y si no hubiera sido porque sentí su mirada, no lo hubiera visto estando quieto. Y me preguntó sin casi mover la boca: «¿Me puedo acercar un poco para hablar? Pero baja las armas, que no soy de piedra y me estás incomodando». Bajé mis armas lentamente. Él mostró que no tenía nada consigo salvo un odre a un costado, fuera del poncho, donde podría tener como 2 litros de agua, pero estaba bastante aplastado de vacío. Y se acercó. Me pareció ver brillar la luna en sus ojos. Tenía gestos amables. Se movía como una pantera, manteniendo perfectamente el equilibrio, saltando entre las ramas y caminando por ellas de una forma muy silenciosa. Miré a mis alrededores a ver si estaba rodeada, y cuando volví a mirar hacia él, lo tenía a 1 metro parado, con los brazos bajos, tan firme como si estuviera en el piso. «¿Eres un hado?», le pregunté. «No te ha fallado la inteligencia. ¿Sabes que uno de ustedes morirá si llegan al destino?». A mí se me paró el corazón y bajé totalmente mi guardia, y me dijo:
cuéntame una linda historia de ustedes, de los altos, una nueva. Su voz, su sonrisa y tranquilidad me tranquilizó, y quise tocar su brazo para comprobar que allí se sintiera su cuerpo. Me vio extender la mano, se acercó más, me la tomó y besó. Uf, me derretía, y sintiendo el calor de su presencia, comencé a contarle la historia de la niña humana que no quería pisar la piedra de los elfos. Había una niña humana que un día vio una piedra en el bosque, con letras raras y el dibujo de una niña elfa, y la piedra era ideal para pararse arriba o sentarse, pero no quiso hacerlo por no faltarle respeto a los elfos que asumió dueños de tal piedra. La niña tenía varios hermanos, y ni les dijo a ellos porque sabía harían cualquier cosa con la piedra, y a ella le gustaba irla a ver y mirar los dibujos en ella, y un día al subir la cabeza vio a una elfa que le sonreía, y ella sonrió tan feliz que la elfa se llenó de amor, y cantaron y bailaron alrededor de la piedra, y la niña le preguntó en un momento, ¿puedo sentarme en ella? No puedes, pero agradezco que le trajeras flores al monumento de mi hijo. La niña a nadie reveló el secreto, y siempre que pudo trajo flores a la piedra, y de anciana, ya cuando no podía ir, comenzó a ver que alguien le dejaba hermosos regalos en la puerta de su casa, incluso para su salud. Al lado se le notó le gustó, me sonrió, se sentó al lado mío, y yo me senté al lado de él. Se quedó un instante en silencio, miró hacia adelante a la nada, y todo se hizo más silencioso, y me dijo, es bueno lo que quieren hacer, pero ninguno de ustedes necesitan dejar la vida por ello. Cuando vean una gran piedra de cuarzo, ir por la izquierda. El anciano será el que entrará, pues a él le gustaría y será avisado. Me tomó de la mano, me apoyé ligeramente en su hombro para pararme, pero él se adelantó a ponerse de pie dejándome sentada a mí, y estando así se retiró delante mío diciendo, disfruté mucho estar contigo y de tu historia. Me voy antes de que te enamores de un sueño real, queriéndolo volverlo a ver estando sola entre los árboles. Se inclinó, me besó en la mejilla y se retiró más silencioso que nosotros hasta que comencé a confundirlo con las sombras y ya no lo vi más. Hasta aquí la historia que me contó Niatía, hija de Tedan. Y sin más cosas dignas de mención, incluyendo el seguir enfrentando con algunos ataques a grupos de exploradores orcos, los cuales morían sin siquiera vernos. 15 días estuvimos dando vueltas en torno a las grietas, hasta que nos dimos cuenta nos seguían el rastro exploradores enanos, y fuimos a su encuentro, diciéndoles que los buscábamos para requerir su ayuda en una misión. No se vieron agresivos, ni se sorprendieron de vernos. Lo que más resaltaba en ellos eran sus armaduras muy reforzadas y relucientes hachas a su espalda. Avanzaban con el casco puesto, escudo y ballesta a paso rápido, con sus largas barbas que les decoraban por sobre la armadura. Se los veía fuertes. Cuando nos encontramos, fue pacífico y estábamos a 6 horas de su fortaleza de debajo de la tierra. Así que fuimos hasta allí, pero pedí hablar directamente con el rey. Y como todos queríamos ver el lugar de los enanos de la grita, allí fuimos, pero nos hicieron esperar arriba, hasta que un príncipe acompañado por escoltas se acercó y se dio el siguiente diálogo. ¿Por qué asunto es? ¿Vienen formalmente de parte de vuestro rey? Nuestro rey partió a la gran batalla. Nosotros salimos en otra misión que, aunque peligrosa, podemos beneficiarnos todos, y no quisimos dejarlos de lado. Si podemos pasar, hablaré cara a cara con su rey. Si no, te ruego nos indiques si sabes de alguien que quiera unírsenos, porque deseamos ser de las 3 razas. Interesante. Bueno, disculpe que me mandaron a llamar a mí, pero lo debe decidir el rey. ¿Le falta algo que podamos obsequiarles? Si dijera que no queremos un barril de vuestra cerveza, mentiríamos. Ja, eso ya lo tiene. Iré a preguntarle a mi padre, y mínimo les traeré uno además de mis buenos deseos. Permiso, espérenme aquí por favor. Y sin más, haciendo una reverencia, a lo cual respondí con otra, se alejaron hasta el anochecer.
nos alegramos al ver a la luz de las antorchas al príncipe enano con su escolta, sin el barril de cerveza acercarse. Nos invitó a seguirlo y así lo hicimos, y ya llegando a donde estaban, bajando por una rampa, me comentó: cosechamos algunas cosas arriba, en pequeños campos y algunas incluso en sobresalientes de la grieta. Si no, no tendríamos cerveza para obsequiarles, y realmente nos gustaría comerciar con los elfos. Informaré a mi retorno, y sí que se saben ocultar, no los vimos. Estimada señora, no solo los elfos saben ocultarse en el bosque, pero a cambio no dejamos pasar exploradores orcos, pues con varios grupos nos hemos cruzado a lo largo de la grieta. Perdón, comenzaron a llegar algunos desde las profundidades de los bosques. Hasta nos estábamos preguntando de si no era necesario ir a ver a las ciudades de ustedes, por si estaban sufriendo males. Hasta donde sé, estamos todos firmes, pero muchos que hacían guardia o patrullaban marcharon a la guerra, como supongo ustedes, ¿verdad? Sí, claro, nos hemos sumado. Cuidado al bajar, tengan bien a los animales. Al mirar por la rampa bien camuflada desde arriba, es muy difícil notar lo que es. Sin embargo, había guardias iluminando con lámparas, y al descender en ella comienzas a girar en forma cuadrangular, en la cual apenas si pasa un caballo cargado, hasta que desciende a un pasillo formado por una cavidad que hicieron en la roca. Muy lindo, con columnas talladas del lado de adentro, pero de afuera no se nota más que piedra, la piedra no trabajada y natural, con pequeños orificios del tamaño de la punta de un pico. Y se notaban agujeros del lado interno. No me extrañaría de que del otro lado pudieran lanzar flechas, o quién sabe qué. Incluso tienen un sector con un puente de madera, que algo de temor nos dio cruzar por él, porque notamos podían soltarlo para que caiga al fondo. El príncipe lanzó una carcajada al ver nuestra desconfianza, deteniéndonos, pero dijo: no teman, incluso su rey Negul ya nos ha visitado, aunque no nos dejó ver su reino, cuestión que nos gustaría. Perdón, príncipe, pero no estoy autorizada a brindar tal invitación actualmente. Descuide. Cuando nos detuvimos, fue ante la pared del pasillo que, ante golpes del príncipe, se corrió una falsa puerta de rústica piedra, pues pueden deslizarla de costado. Y todos nos quedamos asombrados viendo la real, una puerta de mármol negro, digo mármol, pero no sé realmente de qué era, que además tenía como grabados de mármol blanco y oro, que formaban un diseño simbólico de donde estábamos. Cielo con estrellas, bosque, la grieta, enanos, la puerta, todo muy ornamentado. El príncipe enano sonrió al ver cómo nos amontonábamos para mirar la puerta, y al abrirla no fue menos nuestro asombro ante el gran arte que pueden hacer con las distintas piedras. Pero me dijo: se te pide, no hablen de nuestro reino. Y ya demasiado he faltado a tal petición, aunque me la hizo luego de lo que ya conté. Y el príncipe nos dirigió una mirada a todos y nos hizo afirmar a todos. Pero diré que con la misma magnitud con que nosotros labramos y hermoseamos nuestra ciudad, ellos así lo hicieron, pero con piedras de distinto tipo, y algunas brillaban en la oscuridad al reflejar la luz, o incluso tenían algo de luz propia, no lo sé. Nos quedamos encantados, y nos quedamos allí 2 días disfrutando de su hospitalidad, y obviamente les informé de mi misión. Dijeron que consultarían, y al término de los 2 días dijeron que nadie se nos uniría de allí, pese a que les resultó muy atrayente compartir la recompensa, pero para la aventura no había nadie dispuesto a sacrificarse sin tener aparente esperanza de volver a disfrutar su trabajo. Podían enviar una comitiva por parte de los beneficios si los hay, pero sin dar nadie su vida. Tal respuesta no me sorprendió, y me dijeron que el reino enano más cercano que conocían estaba fuera del gran verde noroeste, uno cerca del agujero enano y varios en Hanroll, a los que recomendaron fuéramos por seguridad. Pero obviamente el alejarnos más y tener que andar más, no sé si al final no sería más peligroso. Sin desaliento, nos dispusimos a ir a las montañas del agujero enano, y nos despedimos no sin que nos den algunas provisiones, incluyendo varias vasijas de vino.
Subiendo la rampa, vimos que 3 enanos estaban allí aguardando, junto a 2 mulas ensilladas y pertrechas de cosas. Unos guardias nos acompañaron solo hasta que subimos la rampa, según ellos, por precaución para que no se caiga algún animal por la rampa, aunque se quedaron mirando de abajo. Y al pasar delante de los que estaban arriba, preguntó un enano: «Buenas tardes, ¿quién es el líder?» «Buenas tardes, ¿qué desea?», dije yo. «Firmar contrato para la misión que emprenden, si les parece bien, aunque solo iríamos en un principio 2. ¿Está dispuesto al llegar al final y no regresar alguno?» «Así es, pero requiero por ello firmar contrato a partes iguales. Les aseguro que nuestras hachas valen por 6, y podríamos intentar sumar a 2 más compañeros de armas, para que valgamos por 9, como ustedes. Lo digo con real conocimiento de combate y sin ánimo de ofensa». Lo dudé. Hablamos, aunque principalmente luego hablé con Galdurin, otro de los 2, y acepté por la compañía de los 4 guerreros bien entrenados, de los cuales uno estaba dispuesto a dar su vida. El que me había hablado primero, de nombre Orogran Bifur, capitán retirado. El día que más lo escuché hablar fue ese día. Estas palabras y no más que estas. Una gran sombra pesaba sobre él. No es que no hablaba nada, pero solo decía lo imprescindible, y en lo posible aún restando palabras. Pero su amigo Galdurin después nos dijo que se conocían de siempre y podía prácticamente hablar por él, aunque de Orogran pertenecía el darle las órdenes a los enanos, y lo hacía, aunque fuera simplemente con un gesto. 4 días nos tuvimos que detener a esperar a los 2 enanos extras, con el compañero de Orogran que iba y volvía, hasta que vinieron, pues uno de los 3 que al principio estaba era un secretario del reino. Y por cierto, tuvimos que mantenernos algo alejados, para que no vengan a buscar a la fuerza a Orogran. Y así quedamos, al mando de los enanos, Orogran Bifur. Le seguía como representante su amigo Galdurin, y 2 veteranos jóvenes soldados, Orinor y Brondar. Ahora faltaban encontrar los humanos. Nos alejamos de allí en silencio hacia el este, decidida yo por dentro a atravesar las grietas cuando nos dejaran pasar, con dirección al sur. A la hora, los enanos comenzaron a murmurar una bella canción, y a Orogran se le oía murmurar también, y allí dejé de pedir el estricto silencio. Orogran estaba murmurando una canción que en ese momento sabía que allí, en donde se estaba alejando, nunca más se lo volvería a escuchar. Tenía terribles ideas de cómo conseguir a el otro grupo que nos ayude. Me refería a poco éticas. No sabía qué hacer. Pero como hasta ahora todo estaba funcionando bien, pese a mis miedos y dudas interiores, continué. Y razonaba que tenía que acompañarnos algún grupo de humanos amparados por un reino. Pero al mismo tiempo, sabía que yo solo era un pequeño grupo independiente, sin siquiera carta de recomendación de mi rey. El reino humano más cercano es el de Hanrold, punta de lanza, pero ir allí es tarea para un mensajero, no para un grupo de exploradores. Incluso desconozco la situación actual del lugar. Así que decidí por cobardía avanzar a mi destino, tratando de encontrar algún cautivo para liberarlo a precio de su vida. Sinceramente, sentía que en Hanrold al indagar se burlarían de mí si es que llegábamos con vida. Y me pesaba en el alma tener que darles explicaciones a los enanos, ya que no les había hablado del detalle de dónde conseguiría el grupo de humanos que nos acompañe. Así que comenté ante todos que mi idea era encontrar a algún humano dispuesto por el camino, principalmente entre cautivos a coste de liberarlos, para no darles parte a los humanos, más allá de la vida de todos por una. Todos me miraban asombrados. Me tranquilizó que Orogran asintiera con la cabeza sin dudarlo, aunque luego entendí que les molestaba más tener que ir hasta Hanrold que luchar por algún esclavo. Y dije, no es ético, no lo dudo, pero ¿hasta dónde arriesgaríamos nuestra vida gratis? Y no recuerdo quién dijo, bien, pero ¿dónde los buscaremos? A lo cual respondí, camino al monte de los pinos, y si es necesario rodeando los límites para el lado del bosque muerto. A lo cual un enano dijo, peligroso pero recomendable, y añadió preguntándole a Orogran, ¿estamos de acuerdo, señor? A lo cual Orogran asintió con la cabeza. Y así,
Ya teníamos un plan, aunque yo aclaré. Obviamente buscamos esclavos, si son enanos o orejas largas, y podemos ayudarlos, los ayudaremos gratis. Cuando hablaba estas palabras, ni a mí ni a los que me escuchaban nos convencían. Pero nadie dijo nada. Ahí me di cuenta que afortunadamente me estaban siguiendo toda gente inteligente, que sabían qué diría si objetaban. ¿Tiene alguien alguna idea mejor? Sin embargo, se me ocurrió una loca posibilidad que le hablé con Niatía, hija de Tedan, estando a solas mientras caminábamos en una parte poco tupida del bosque, susurrando canciones de los saltos entre los árboles y flores, con los graciosos enanos intentando pronunciarlas para aprenderlas, que dicho sea de paso, en ese momento me pareció ver sonreír a Orogran. Niatía, ¿sigues pensando lo mismo sobre el hado? Sí, capitana, hasta sospecho no sigue. ¿Qué tanto te gusta? Uy, capitana, qué pregunta. Yo reí, porque se le notaba que era su más profunda fantasía, y no repetiré lo que me dijo, pero mencionó los dotes que llegó a ver de lado y bla, 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 hasta que la frené diciendo, me gustaría que nos aconsejara de nuevo. Tal vez es cierto lo que dices, y en un momento nos crucemos con la señal. Quizás quieras hacer guardia sola, bien provocativa en un árbol, como invitando al hado a que esté con vos, pero le preguntás lo que quiero saber. Sí, capitana, lo haré con mucho gusto, y le consultaré sobre cómo conseguir a los humanos. Hay las cosas que me contó al día siguiente. Me hizo anhelar ir corriendo de mi esposo para encerrarnos a disfrutar, y de escaparnos solos. ¿Qué hacemos separados? Una vez más pensé de si no me estaba moviendo equivocada. En fin, a Niatía la tuve que frenar en su relato, porque estaba alterada. Y lo que nos es importante, además de que este grupo de seres extraños aparentemente sigue existiendo, es que nos dijo que la respuesta la daría en una semana, que esperemos. Obviamente yo también dudé de si no estaban atrapando de algún modo la mente o alma de Niatía, pero para mí que ella se atrapó sola, y no por algún conocimiento del hado que haya utilizado para manipularla. Cuestión que obviamente no pude discernir totalmente, sin lugar a dudas, y temía el precio de la ayuda del hado, Niatía. Pero si el destino ya estaba tejido, ¿qué podía hacer? No iba a atar a un caballo a Niatía y luchar contra los hados y hadas. Esto fue lo que evaluaba. Y también pensé en si mentirles a los enanos diciendo que tenía una magia especial para saber exactamente dónde ir y que deberíamos esperar 7 días para concretarla y bla bla. Pero no, decidí hablar la verdad con Orogran y su amigo, que era el que me respondía y preguntaba. Mientras Orogran estaba en silencio escuchando y decidiendo en su interior, y luego de que charlamos, asintió. Debo de confesar de que cuando vi al hado acercarse como si nada a la semana, podría decirse semidesnudo, mostrando sus dotes de arriba abajo, todas nos sorprendimos. Niatía corrió a saludarlo y se besaron. Y efectivamente a tal sujeto se lo veía como a un hado, teniendo 1,60 metros de alto, algo más alto que los enanos, sus músculos extremadamente firmes y contundentes, con su poncho característico y con dibujos en el cuerpo, pintado, pero lo más llamativo era su forma de moverse totalmente silenciosa, como una pantera, aunque obviamente parado, y llegué a ver a su alrededor a uno más de su especie con un arco. Apenas lo noté camuflado y me vio y se ocultó mejor y ya no lo vi más. Vi de reojo la cara de los hombres, todos incómodos, parecía que no sabían qué hacer. El hado al caminar casi no hacía absolutamente ningún ruido, creo que no tocaba con los talones el suelo. Su pelo era corto y sin barba, con algo de cara de niño, pero claramente sin serlo. Me sorprendió que mientras se acercaba cautivándonos a todas, se interpuso entre mí y él Cormager, y yo mirando por sobre su hombro, vi al hado sonreír, saca un mapa, lo deja en el suelo y le da un beso muy apasionado a Niatía como si nada, como si todos los demás no existiéramos. Algunos hombres carraspearon, el hado me miró y dijo estando a 1,5 metros de mí: a sus servicios, capitana, aunque no saldremos de este bosque, y espero me traiga bien a mi amada.
Niatía se puso a saltar de alegría. Yo estaba algo choqueada. Creo que algo de magia tenía ese ser, si no es que todo fue solo por la extrañeza del momento. Cormager preguntó: ¿Órdenes, capitana? Yo dije: continúe, y el hado me dio vuelta la espalda y se retiró como si estuviera paseando con Niatía tomada de su mano, que luego de una hora volvió corriendo toda sonriente. Lo que el hado dejó era un mapa de un campamento humano con 9 nombres, uno envuelto en un círculo: Rodrigo. Sin saber por qué, comencé a temer a lo desconocido en mi interior y me senté a pensar: ¿será cierto lo que se dice de ellos, que conocen los destinos y pueden intervenirlos? Añoraba una vez más tener a mi marido para consultar su sabiduría, pero no estaba, ni tampoco mi rey o consejeros. El destino del mapa al cual todos se acercaron a mirar indicaba un sector del río que limita al gran verde con el bosque muerto, con una marca que al dar vuelta el pergamino decía para mi sorpresa esta indicación: cuando Cormager le tome de la mano sin que usted quiera quitársela, mientras Brondar estornuda fuerte para su fastidio, y usted detiene la mirada en 2 conejos recordando estas palabras, buscarán pisadas y las seguirán, y al verlos les dirán: venimos guiados por el destino. Me avergoncé de que lo leyera Cormager. Quise decir: esto es una locura, pero en mi interior sentía que si decía eso mentiría. Y entonces, en cuanto llegó feliz Niatía, continuamos el camino, no sin algo de incomodidad mía y para mi fastidio extra, con ella largando risas sin quererlo varias veces, y se excusaba: perdón, y realmente no quise saber el motivo de su felicidad. Muy distinto el viaje a como lo habíamos comenzado a emprender. Afortunadamente había un lugar marcado a donde debíamos llegar, porque si no, además, cada vez que estornudara Brondar, vendrían a ver si estaba agarrada de la mano de Cormager, que obviamente yo no iba a estar así, aunque luego sí. En la lista de reproducción tenés todas las historias que hay relacionadas con elfos, enanos y orcos. Esta continuará en algún momento, porque no son lineales y realmente no sé con cuál seguiré. Autor Javier Rubén Sinachi. Éxitos y buenos caminos por siempre.